12 señales del cáncer de páncreas que jamás debería ignorar. El cáncer de páncreas es uno de los más letales, y la razón es escalofriante. En la mayoría de los casos, se descubre cuando ya es demasiado tarde. Pero, ¿y si su cuerpo estuviera intentando advertirle mucho antes del diagnóstico? Ese comportamiento silencioso, casi invisible, es precisamente lo que convierte a este cáncer en uno de los más peligrosos. Mientras otros tumores dan señales claras desde el principio, el cáncer pancreático suele avanzar en la sombra. Y cuando finalmente se detecta, muchas veces ya se ha extendido más allá del páncreas, reduciendo drásticamente las opciones de tratamiento y las posibilidades de sobrevivir. Pero hay algo importante que debes saber. El cáncer de páncreas no siempre permanece completamente callado. El cuerpo sí envía señales, pequeñas pistas que muchos hombres pasan por alto o confunden con problemas menores de la edad. Reconocer esas advertencias a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Tener uno o varios de estos síntomas no significa automáticamente que usted tenga cáncer pancreático. Sin embargo, identificarlos y acudir al médico rápidamente podría salvarle la vida. Hoy vamos a revelar 12 síntomas silenciosos que su cuerpo podría estar mostrando en este momento, y por qué ignorarlos puede ser extremadamente peligroso. Preste mucha atención, especialmente si varias de estas señales aparecen juntas o persisten durante semanas, porque cuando se trata del páncreas, la detección temprana puede cambiarlo todo. Comencemos. Aviso importante: si está experimentando síntomas preocupantes, consulte con un profesional de la salud para una evaluación adecuada. Este contenido es únicamente educativo y no reemplaza el consejo médico. Toda la información presentada ha sido investigada y verificada cuidadosamente. Encontrará las fuentes en la descripción del video. Número 1. Ictericia. La ictericia aparece como una coloración amarillenta en la piel y en la parte blanca de los ojos. Esto sucede cuando la bilirrubina, un pigmento amarillo producido durante la descomposición normal de los glóbulos rojos, comienza a acumularse en la sangre. En condiciones normales, la bilirrubina pasa por el hígado y sale del cuerpo a través de los conductos biliares. Pero cuando un tumor crece en la cabeza del páncreas, puede comprimir o bloquear el conducto biliar principal. Ese conducto es el encargado de transportar la bilis desde el hígado y la vesícula hacia el intestino delgado. Cuando queda bloqueado, la bilirrubina ya no puede eliminarse correctamente y empieza a acumularse la sangre y los tejidos. La ictericia no llega sola. Suele venir acompañada de otras señales igual de importantes. La orina puede volverse oscura, con un tono marrón intenso o parecido al té, porque el exceso de bilirrubina comienza a filtrarse a través de los riñones. Las heces, en cambio, pueden verse pálidas o color arcilla, ya que la bilis, responsable del color marrón normal de las heces, deja de llegar al intestino. Muchas personas con cáncer pancreático también experimentan una picazón intensa y desesperante. Esto ocurre porque las sales biliares empiezan a depositarse debajo de la piel. En algunos casos, la comezón es tan fuerte que interrumpe el sueño y las actividades diarias. Y lo más inquietante es que puede aparecer antes de que el color amarillo sea visible. Según un estudio del registro danés, la ictericia suele manifestarse en etapas más avanzadas de los síntomas, frecuentemente pocas semanas antes del diagnóstico. Eso significa que el tumor ya ha crecido lo suficiente como para provocar una obstrucción importante. Aproximadamente la mitad de los pacientes con cáncer pancreático desarrollan ictericia en algún momento de la enfermedad. Si nota un tono amarillento en la piel o los ojos, no lo ignore. Busque atención médica inmediata. La ictericia siempre indica que algo serio está interfiriendo con el hígado o el sistema biliar, ya sea cáncer u otra condición que requiere tratamiento urgente. Número 2. Pérdida de peso inexplicable. Perder más de 5 kilos sin haber cambiado su alimentación ni su rutina física nunca debe tomarse a la ligera. En el cáncer de páncreas, esta pérdida ocurre por varios mecanismos que, poco a poco, empiezan a consumir los recursos de su cuerpo. Esto no es la típica pérdida de peso lenta que muchas personas atribuyen a la edad o a pequeños cambios en el estilo de vida. Aquí está ocurriendo algo mucho más profundo y más peligroso. El páncreas tiene una función vital: producir enzimas digestivas como la lipasa, la amilasa y las proteasas. Estas sustancias son las encargadas de descomponer grasas,
carbohidratos y proteínas dentro del intestino delgado. Pero cuando el cáncer empieza a alterar el funcionamiento normal del páncreas, el cuerpo deja de absorber los nutrientes de manera adecuada. Aunque usted siga comiendo, su organismo comienza a comportarse como si estuviera muriéndose de hambre. Y ahí es donde empieza la verdadera destrucción silenciosa. Las células cancerosas son extremadamente agresivas desde el punto de vista metabólico. Consumen enormes cantidades de glucosa y nutrientes, como si estuvieran robando la energía directamente al resto del cuerpo. Este proceso, conocido como caquexia cancerosa, desencadena la liberación de sustancias inflamatorias que alteran completamente el metabolismo. Poco a poco, el organismo empieza a destruir sus propias reservas de grasa y músculo para alimentar tanto a las células normales como al tumor que sigue creciendo en silencio. Un estudio basado en la base de datos Q Research descubrió que la pérdida de peso apareció en un porcentaje importante de pacientes hasta un año antes del diagnóstico. Y lo más alarmante fue esto. Cuando esa pérdida de peso se combinaba con otros síntomas, como dolor abdominal o diabetes de aparición reciente, las probabilidades de cáncer pancreático aumentaban de forma considerable. En muchos casos, la pérdida de peso se acelera conforme avanza la enfermedad. Algunos pacientes relatan haber perdido entre un 5 y un 10% de su peso corporal en apenas 6 meses, sin haber cambiado la dieta ni aumentado la actividad física. Y esto no se parece a una pérdida de peso voluntaria, porque sigue ocurriendo incluso cuando la persona está comiendo suficientes calorías. Además, si el cáncer afecta a las células del páncreas encargadas de producir insulina, el cuerpo empieza a tener dificultades para introducir la glucosa dentro de las células. Como consecuencia, aparece desgaste muscular, pérdida de grasa y una sensación constante de agotamiento. La combinación de mala absorción, alteraciones hormonales y el metabolismo agresivo del cáncer crea una tormenta perfecta para una pérdida de peso rápida y alarmante. Número 3. Dolor abdominal. El dolor provocado por el cáncer de páncreas suele aparecer como una molestia profunda, persistente y difícil de ignorar en la parte superior del abdomen. Generalmente se localiza justo debajo del esternón y por encima del ombligo, en una zona conocida como región epigástrica. No es el típico dolor agudo o tipo cólico que aparece con una simple indigestión. Muchos pacientes lo describen como una presión constante, una sensación que roe por dentro lentamente. A medida que el tumor crece, comienza a empujar estructuras cercanas, nervios, vasos sanguíneos y otros órganos. Uno de los más afectados suele ser el plexo celíaco, una importante red de nervios ubicada cerca del páncreas. Cuando las células cancerosas invaden esa zona, desencadenan un dolor profundo y perforante. Algunos hombres lo describen como si algo les estuviera taladrando desde adentro. Y hay un detalle inquietante. Ese dolor muchas veces se extiende hacia la espalda, especialmente entre los omóplatos. Esto ocurre porque el páncreas comparte conexiones nerviosas con ciertas áreas de la columna vertebral. El cuerpo siente el sufrimiento en más de un lugar al mismo tiempo. Aproximadamente el 70% de los pacientes con cáncer pancreático experimentan dolor abdominal o dolor de espalda durante la enfermedad. El estudio del registro danés reveló además que el dolor fue uno de los primeros síntomas documentados en muchos historiales médicos. En varios casos, las molestias aparecieron meses antes de que surgieran señales más específicas. Por eso, un dolor persistente en la parte superior del abdomen nunca debe ignorarse, especialmente después de los 50 años. En algunos pacientes, el dolor empeora después de comer. Normalmente el páncreas aumenta la producción de enzimas durante la digestión, pero cuando el cáncer interfiere en este proceso, la inflamación y la presión interna intensifican el malestar. Algunas personas encuentran alivio temporal inclinándose hacia adelante o encogiendo el cuerpo en posición fetal. Y aquí está la diferencia clave. El dolor del cáncer pancreático no desaparece como una simple contractura muscular o una indigestión pasajera. Permanece durante semanas, incluso meses. Y con el tiempo, empeora. Los analgésicos comunes apenas logran aliviarlo, mientras el tumor continúa creciendo en silencio. Número 4. Diabetes de aparición reciente. Recibir un diagnóstico repentino de diabetes después de los 50 años se ha convertido en una de las señales de alerta más importantes
relacionadas con el cáncer de páncreas. La iniciativa de detección temprana de la Red de Acción contra el Cáncer de Páncreas ha centrado gran parte de sus investigaciones en esta conexión inquietante. Los investigadores calculan que hasta un 1% de las personas diagnosticadas con diabetes después de los 50 años desarrollarán cáncer pancreático en un periodo de apenas 3 años. Y aunque ese porcentaje parezca pequeño, para muchos hombres la diabetes podría ser la primera alarma silenciosa de algo mucho más oscuro. Dentro del páncreas existen pequeños grupos de células llamados islotes de Langerhans. En su interior se encuentran las células beta, responsables de producir insulina, la hormona que permite que la glucosa entre en las células y se convierta en energía. Pero cuando aparece un tumor en el páncreas, esas células pueden dañarse o destruirse. El resultado es una caída repentina en la producción de insulina y el comienzo inesperado de la diabetes. Y aquí está la diferencia más peligrosa. La diabetes relacionada con cáncer pancreático no suele desarrollarse lentamente como la diabetes tipo 2 tradicional. No tarda años. El cáncer provoca una alteración brusca y agresiva en la producción de insulina. De repente, los niveles de azúcar en sangre comienzan a dispararse, porque el cuerpo ya no tiene suficiente insulina para procesar la glucosa correctamente. Muchos pacientes empiezan a notar síntomas clásicos: sed excesiva, necesidad constante de orinar y visión borrosa. Pero el problema no termina ahí. Las investigaciones muestran que los tumores pancreáticos también liberan sustancias capaces de interferir con el funcionamiento de la insulina en otras partes del cuerpo. Incluso antes de destruir completamente las células beta, el cáncer ya puede estar creando resistencia a la insulina. Es una combinación devastadora: menos insulina y un cuerpo que deja de responder adecuadamente a ella. Precisamente por eso, los programas de detección temprana están intentando desarrollar protocolos especiales para personas con diabetes de aparición reciente. El objetivo es identificar a los pacientes de alto riesgo antes de que el tumor crezca demasiado y aún pueda ser operado. Actualmente, los científicos están estudiando biomarcadores en la sangre que podrían diferenciar la diabetes causada por cáncer pancreático de la diabetes tipo 2 común. Si tiene más de 50 años y de repente le diagnostican diabetes sin factores típicos de riesgo, como obesidad o antecedentes familiares, vale la pena hablar con su médico sobre la posibilidad de realizar estudios pancreáticos. Número 5. Dolor de espalda. El dolor de espalda provocado por cáncer de páncreas tiene características muy distintas al dolor muscular común. Generalmente aparece en la parte media de la espalda, entre los omóplatos, en la zona de la columna torácica. Y esto no es casualidad. El páncreas se encuentra profundamente escondido detrás del abdomen, muy cerca de la pared posterior del cuerpo. Cuando un tumor crece en el cuerpo o en la cola del páncreas, es mucho más probable que el dolor se refleje directamente hacia la espalda. Conforme las células cancerosas se multiplican, pueden invadir nervios importantes alrededor del páncreas, entre ellos el plexo celíaco y los nervios esplácnicos, encargados de transportar señales de dolor hacia la médula espinal y el cerebro. Muchos pacientes describen este dolor como profundo, penetrante, casi imposible de localizar exactamente. Y hay algo aún más revelador: suele empeorar al acostarse boca arriba. Algunas personas terminan durmiendo sentadas o semi-incorporadas porque esa posición reduce temporalmente la presión del tumor sobre los nervios y la columna. A diferencia del dolor mecánico o muscular, este tipo de dolor no mejora con reposo, fisioterapia ni estiramientos. Los tratamientos habituales para la espalda simplemente dejan de funcionar. En muchos casos, el dolor permanece constante y empeora lentamente semana tras semana. Los estudios indican que cerca del 25% de los pacientes con cáncer pancreático presentan dolor de espalda como uno de los primeros síntomas. El registro danés también encontró referencias a dolor de espalda varios meses antes del diagnóstico definitivo. El problema es que el dolor lumbar es tan común en la población general que rara vez despierta sospechas inmediatas de cáncer. Pero aquí está la diferencia crítica: la persistencia sin una causa clara. Si experimenta dolor en la parte media de la espalda, que no mejora con tratamientos habituales y continúa empeorando con el paso de las semanas, especialmente después de los 55 años, necesita una evaluación médica completa. Número 6. Coágulos sanguíneos.
Los coágulos de sangre son una de las manifestaciones más inesperadas y más peligrosas del cáncer pancreático. En algunos casos, una trombosis venosa profunda, un coágulo que se forma en las venas profundas, generalmente las piernas, puede ser la primera señal de que existe un cáncer oculto creciendo dentro del cuerpo. Este fenómeno se conoce como síndrome de Trousseau, llamado así por el médico que describió por primera vez la relación entre cáncer y coágulos en 1865. Las células cancerosas liberan sustancias que activan el sistema de coagulación de manera normal. Estas células tumorales producen sustancias como el factor tisular, mucinas y otros materiales procoagulantes que empujan la sangre hacia una coagulación excesiva. Y el cáncer de páncreas, en particular, libera niveles especialmente altos de estas sustancias. Por eso está considerado uno de los cánceres más relacionados con la formación de trombos. Cuando aparece una trombosis venosa profunda en la pierna, suelen surgir señales difíciles de ignorar: hinchazón, dolor, calor y enrojecimiento, generalmente en la pantorrilla o el muslo. Muchas personas describen la pierna afectada como pesada, tensa o sensible al tocarla, pero el verdadero peligro comienza cuando el coágulo se desprende, porque en ese momento puede viajar hacia los pulmones y provocar una embolia pulmonar potencialmente mortal. Una investigación publicada en el Journal of Thrombosis and Hemostasis descubrió que las personas que sufrían trombosis venosa sin una causa evidente tenían un riesgo significativamente mayor de ser diagnosticadas con cáncer durante el año siguiente. Y entre los tumores detectados con más frecuencia estaba el cáncer de páncreas. El estudio estimó que entre un 4 y un 10% de los pacientes con coágulos inexplicables ocultaban un cáncer subyacente. Pero la tendencia a formar coágulos no siempre aparece en las venas profundas. A veces se manifiesta como tromboflebitis superficial, inflamación y coagulación en venas cercanas a la superficie de la piel. Y aquí aparece una señal especialmente inquietante. En algunos pacientes, los coágulos parecen migrar, apareciendo en distintas partes del cuerpo con el paso del tiempo. Este patrón se conoce como tromboflebitis migratoria y suele ser una de las pistas más sospechosas de malignidad. Si desarrolla un coágulo sin factores de riesgo claros, como cirugía reciente, inmovilidad prolongada o trastornos conocidos de coagulación, es importante que su médico considere estudios para descartar un cáncer oculto. Número 7. Fatiga. La fatiga relacionada con cáncer no se parece al cansancio normal, después de un mal día o una noche sin dormir. Es un agotamiento mucho más profundo, como si algo estuviera drenando lentamente toda la energía desde el interior. Muchos pacientes dicen sentirse completamente vacíos, como si sus baterías jamás pudieran recargarse del todo. Y en el cáncer pancreático, varias fuerzas se combinan para crear ese desgaste brutal. Una de ellas es la anemia. Los tumores pueden provocar pequeños sangrados internos o alterar la producción normal de glóbulos rojos. Cuando hay menos glóbulos rojos transportando oxígeno, los tejidos comienzan a quedarse sin combustible. El resultado es una sensación constante de debilidad, falta de aire y agotamiento físico. Pero el problema va mucho más allá de la anemia. El cáncer crea una auténtica crisis energética dentro del cuerpo. Las células tumorales se dividen rápidamente y consumen enormes cantidades de glucosa y nutrientes que las células sanas necesitan para sobrevivir. Al mismo tiempo, tanto el tumor como el sistema inmunológico liberan sustancias inflamatorias que alteran el metabolismo y generan una sensación permanente de enfermedad y cansancio extremo. La mala absorción de nutrientes empeora aún más el cuadro. Cuando el páncreas deja de producir suficientes enzimas digestivas, el organismo ya no logra extraer adecuadamente calorías y nutrientes de los alimentos. Aunque la persona siga comiendo, las células empiezan a quedarse sin energía, y así se forma un círculo devastador de debilidad y desgaste. El estudio de la base de datos Q Research identificó la fatiga como uno de los 23 síntomas significativamente relacionados con el cáncer pancreático. Los investigadores observaron que este agotamiento aparecía meses antes del diagnóstico, muchas veces acompañado de pérdida de peso y problemas digestivos. Esa combinación de síntomas nunca debería ignorarse. Además, el dolor, la ansiedad y los cambios metabólicos alteran profundamente el sueño. Muchos pacientes aseguran dormir más horas de lo habitual, pero despertar sintiéndose igual de agotados, como si el descanso ya no funcionara.
Y esa es precisamente una de las diferencias más alarmantes. La fatiga asociada al cáncer no mejora realmente con dormir o descansar. Si siente un cansancio intenso y persistente durante varias semanas, hasta el punto de afectar sus actividades diarias, no lo descarte simplemente como estrés o envejecimiento. Su cuerpo podría estar intentando advertirle algo mucho más serio. Número 8. Problemas digestivos. Los trastornos digestivos relacionados con el cáncer de páncreas pueden aparecer de muchas formas distintas, pero casi todos tienen el mismo origen. El páncreas deja de funcionar correctamente. Una de las molestias más frecuentes es la indigestión, conocida médicamente como dispepsia. Se manifiesta como una sensación de ardor, presión o incomodidad en la parte superior del abdomen. Aunque muchas personas la confunden con acidez común, no son exactamente lo mismo, aunque a menudo aparecen juntas. Normalmente, el páncreas libera enzimas digestivas hacia el duodeno, la primera parte del intestino delgado, a través del conducto pancreático. Estas enzimas son esenciales para descomponer proteínas, grasas y carbohidratos. Pero cuando un tumor bloquea ese conducto o destruye las células encargadas de producir enzimas, todo el sistema digestivo comienza a fallar lentamente. Entonces aparece otro síntoma muy común, las náuseas. El estómago empieza a vaciarse con dificultad. En algunos casos, el tumor presiona la salida del estómago, creando una obstrucción parcial que hace que la comida permanezca demasiado tiempo atrapada en el interior. Como resultado, muchas personas sienten náuseas constantes e incluso vómitos. Y lo más inquietante es que esos vómitos pueden contener alimentos ingeridos horas antes, prácticamente sin digerir. Otro síntoma frecuente es la saciedad precoz. La persona siente que está completamente llena después de apenas unos pocos bocados. Esto ocurre no solo por la presión física sobre el estómago, sino también porque el tumor altera las hormonas que regulan el apetito y la sensación de saciedad. Muchos pacientes describen una sensación incómoda de llenura extrema casi inmediatamente después de empezar a comer. El estudio del registro danés reveló que síntomas digestivos como acidez, indigestión y molestias estomacales aparecían en los historiales médicos mucho antes de que surgieran los síntomas clásicos del cáncer pancreático. En numerosos casos, estas señales estaban presentes entre 6 y 12 meses antes del diagnóstico. El problema es que estos síntomas son tan comunes que rara vez despiertan sospechas de cáncer al principio. Pero cuando la indigestión persiste a pesar de antiácidos o medicamentos para reducir el ácido estomacal, ya no debería ignorarse. Y si además se combina con náuseas, sensación de llenura rápida o pérdida de peso, la preocupación aumenta considerablemente. Número 9. Cambios en las heces. Las alteraciones en las heces pueden convertirse en una de las señales más visibles de que el páncreas está fallando. Una de las más importantes es la esteatorrea, el término médico utilizado para describir heces con exceso de grasa. Cuando el páncreas deja de producir suficiente lipasa, la enzima encargada de digerir grasas, los alimentos grasos atraviesan el intestino sin descomponerse correctamente. Y eso termina reflejándose directamente en el inodoro. Las heces pueden verse pálidas, aceitosas o brillantes. Muchas veces flotan debido a su alto contenido de grasa, mientras que las heces normales suelen hundirse. Algunas personas las describen como de color arcilla o con una textura parecida a la masilla. También pueden ser difíciles de eliminar con la descarga del baño, dejando residuos grasosos adheridos al inodoro. Y hay otro detalle que muchos pacientes recuerdan perfectamente: el olor. La esteatorrea produce un olor particularmente fuerte y desagradable, diferente al olor normal de las heces. Esto sucede porque las bacterias intestinales fermentan las grasas no digeridas, generando compuestos extremadamente intensos. Muchos pacientes sienten vergüenza por ese olor, porque ni siquiera los ambientadores logran ocultarlo completamente. La diarrea también es frecuente. El intestino intenta expulsar rápidamente los alimentos mal digeridos, provocando evacuaciones blandas, frecuentes, y en algunos casos, con gotas visibles de aceite. Algunas personas necesitan correr al baño pocos minutos después de comer, pero no todos desarrollan diarrea. En ciertos casos, el tumor puede ralentizar el tránsito intestinal y provocar estreñimiento, especialmente cuando comienza a comprimir parcialmente el intestino. Algunos pacientes alternan entre diarrea y estreñimiento,
creando un patrón intestinal impredecible y desconcertante. Actualmente, los científicos también están investigando pruebas basadas en muestras de heces para detectar cáncer pancreático en etapas tempranas. Se estudia si fragmentos de ADN tumoral o ciertas bacterias intestinales podrían servir como señales de alarma antes de que aparezcan síntomas graves. Si estas técnicas demuestran ser precisas, podrían cambiar radicalmente la detección temprana en el futuro. Cualquier cambio persistente en el color, consistencia o frecuencia de las heces durante más de 2 semanas merece atención médica, especialmente si aparece junto a otros síntomas preocupantes. Número 10. Pérdida de apetito. La pérdida de apetito, conocida médicamente como anorexia, es un síntoma complejo y profundamente común en el cáncer pancreático. Y esto es muy diferente a esos días normales en los que simplemente no apetece comer. La pérdida de apetito relacionada con el cáncer es profunda, persistente, casi como si el cuerpo dejara de sentir interés por la comida por completo. Muchos pacientes describen que los alimentos empiezan a perder todo atractivo. Lo que antes disfrutaban, de repente les provoca rechazo. Parte de este problema ocurre porque el tumor altera las hormonas encargadas de controlar el hambre. La grelina, la hormona que estimula el apetito, disminuye en muchos pacientes con cáncer. Al mismo tiempo, otras hormonas relacionadas con la saciedad permanecen elevadas, enviando constantemente al cerebro la falsa señal de que el cuerpo ya está lleno. Es como si el sistema natural del hambre comenzara a apagarse lentamente. Pero el ataque no termina ahí. Las sustancias inflamatorias liberadas por el tumor y por el propio sistema inmunológico también afectan directamente al hipotálamo, la región del cerebro encargada de regular el apetito. Compuestos como el factor de necrosis tumoral alfa y ciertas interleucinas interfieren con las señales neurológicas del hambre. El cerebro recibe el mensaje equivocado: ya no necesitas comer, incluso cuando el cuerpo está desesperadamente falto de nutrientes. Muchos pacientes además experimentan cambios extraños en el gusto y el olfato. Los alimentos pueden adquirir sabor metálico, amargo o completamente insípido. Comidas que antes eran favoritas se vuelven desagradables de un día para otro. Esto ocurre porque el cáncer también puede afectar nervios sensoriales y modificar la composición de la saliva. Y luego aparece otro enemigo silencioso: el impacto emocional. La ansiedad, el miedo y la depresión, tan frecuentes en pacientes con cáncer, reducen todavía más las ganas de comer. La combinación de alteraciones físicas, hormonales y psicológicas crea una barrera devastadora frente a la alimentación. El estudio Q Research encontró que la pérdida de apetito aparecía con mucha más frecuencia en personas con cáncer pancreático que en la población general, y muchas veces surgía meses antes del diagnóstico. Cuando esta señal aparece junto con pérdida de peso y molestias abdominales, la situación requiere atención médica inmediata, porque una falta persistente de apetito conduce rápidamente a desnutrición y acelera el deterioro físico. Si la comida deja de resultarle atractiva durante más de 2 semanas y además está perdiendo peso, no ignore esa señal. Número 11. Masa abdominal. Una masa abdominal puede desarrollarse cuando el tumor pancreático crece lo suficiente como para sentirse a través de la pared del abdomen. Y esto suele indicar una etapa avanzada de la enfermedad. El problema es que el páncreas está escondido profundamente dentro del cuerpo, rodeado de otros órganos. Los tumores pequeños normalmente pasan desapercibidos durante mucho tiempo. Durante un examen físico, el médico presiona distintas zonas del abdomen buscando bultos o irregularidades. Cuando el cáncer ha crecido lo suficiente, puede sentirse como una masa firme e irregular en la parte superior del abdomen. En muchos casos no duele directamente al tocarla, aunque la zona alrededor puede sentirse incómoda debido a la inflamación. La facilidad para detectar esta masa depende de varios factores. Por ejemplo, los tumores ubicados en el cuerpo o la cola del páncreas suelen necesitar crecer mucho más antes de hacerse palpables, comparados con los que aparecen en la cabeza del órgano. Además, las personas con menos grasa abdominal permiten detectar estas alteraciones con mayor facilidad. Y hay algo aún más importante. A veces lo que se detecta no es el tumor en sí, sino las consecuencias que está dejando detrás. El páncreas puede agrandarse debido a la obstrucción de conductos internos. En otros casos, el cáncer ya se ha extendido al hígado
provocando un agrandamiento hepático detectable durante el examen físico. Sin embargo, los estudios de imagen son muchísimo más precisos que la exploración manual. Pruebas como la tomografía computarizada, la resonancia magnética o la ecografía endoscópica pueden detectar tumores pancreáticos extremadamente pequeños. Además, permiten observar si el tumor está invadiendo vasos sanguíneos cercanos, algo fundamental para saber si todavía puede operarse. Y aquí aparece una de las estadísticas más duras. Solo alrededor del 20% de los cánceres pancreáticos pueden operarse en el momento del diagnóstico. Eso significa que, cuando una masa ya puede sentirse desde el exterior, el tumor normalmente ha crecido demasiado e incluso puede haberse extendido a otros órganos. Por eso es tan importante reconocer las señales silenciosas mucho antes de llegar a este punto. Si durante un examen médico detectan una masa abdominal, es fundamental realizar estudios de imagen inmediatamente para determinar exactamente qué está ocurriendo. Número 12. Agrandamiento de la vesícula biliar o del hígado. Cuando un tumor crece en la cabeza del páncreas, puede bloquear el conducto biliar común. Ese conducto es la vía principal por donde la bilis sale desde el hígado y la vesícula hacia el intestino. Cuando queda obstruido, la bilis comienza a acumularse y la vesícula se distiende progresivamente. Existe incluso un hallazgo clínico muy conocido llamado signo de Courvoisier, una vesícula agrandada y palpable, acompañada de ictericia. Y este signo suele ser especialmente preocupante, porque muchas veces apunta más hacia una obstrucción maligna que hacia simples cálculos biliares. Cuando la obstrucción se debe a cálculos biliares, la vesícula normalmente está endurecida y cicatrizada, lo que limita su capacidad de expandirse. Pero en el caso de una obstrucción causada por cáncer, ocurre algo diferente. La vesícula puede distenderse y crecer progresivamente debido a la acumulación de bilis atrapada. Durante la exploración física, un médico experimentado puede llegar a notar una masa lisa y redondeada debajo de las costillas del lado derecho. Y hay un detalle muy característico. Esa masa desciende ligeramente cuando la persona respira profundamente, moviéndose junto con el diafragma. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas alteraciones se detectan con mucha más facilidad mediante ecografía o tomografía que solo con el examen físico. Pero la vesícula no es el único órgano que puede agrandarse. El hígado también puede verse afectado. Y eso suele ser aún más preocupante. El agrandamiento hepático puede aparecer por diferentes razones. Una de ellas es la acumulación de bilis causada por la obstrucción de los conductos biliares. Pero existe otro escenario mucho más grave. En muchos pacientes, las células cancerosas logran escapar del páncreas y viajan hacia el hígado a través de la sangre o del sistema linfático. Es lo que conocemos como metástasis hepática. Cuando esto ocurre, el hígado comienza a aumentar de tamaño y puede sentirse firme durante la exploración médica. Normalmente, el hígado permanece oculto debajo de las costillas derechas, pero cuando se agranda, su borde puede sobresalir y hacerse palpable. En casos de simple obstrucción biliar, ese borde suele sentirse relativamente liso. Pero cuando existen metástasis, el hígado puede adquirir una textura irregular o nodular, una señal mucho más alarmante. Las pruebas de imagen permiten diferenciar entre un agrandamiento simple y una infiltración tumoral. Y las cifras son contundentes. Las investigaciones muestran que aproximadamente la mitad de los pacientes con cáncer pancreático ya presentan metástasis hepáticas en el momento del diagnóstico. El hígado es el lugar más frecuente al que se extiende este cáncer debido a la conexión directa entre el páncreas y el hígado a través de la vena porta. Por eso, cuando los médicos detectan un agrandamiento de la vesícula o del hígado, la ecografía suele ser una de las primeras pruebas solicitadas. Esta herramienta permite visualizar en tiempo real ambos órganos y detectar posibles tumores u obstrucciones de manera rápida. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerde algo importante. El cáncer de páncreas rara vez aparece de forma totalmente silenciosa. El cuerpo suele enviar señales, pequeñas advertencias que muchos hombres ignoran hasta que ya es demasiado tarde. Escuchar a tiempo esas señales podría cambiarlo todo. Suscríbase a Salud con el Dr. José para seguir descubriendo información que pueda ayudarle a proteger su salud y la de su familia. Y si este video le resultó útil, compártalo con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy.